Bueno, creo que ya hemos tenido tiempo para respirar después de la intensísima exposición de Andreu, que nos ha dejado a todos con, no sé si con el susto, con las ilusiones, pero con las incógnitas ahí abiertas, circulando y puestos a pensar más todavía, ¿no? Que esto hay que pensarlo más entre todos todavía, no es idea de que vengan cuatro locos. Esto que viene ahora, en el fondo está ya mucho más pensado, pero exige que lo sigamos repensando y hablando de los retos de la regulación y de los derechos de la audiencia. Yo creo que después de haber visto lo de Andreu y de lo que aquí se propone, hay que concluir que los mayas tienen razón. No es que la tenía, es que tienen razón. Que estamos en una época de cambios, que hemos completado un ciclo y que todo está mutando, que todo está cambiando. Una queridísima amiga colombiana que se define como triétnica, y eso también es una señal de cambio. Cada vez el componente étnico está más presente en nuestra genética y el futuro será más étnico. Y ella dice, ¿no te das cuenta de que estamos cambiando la piel? El mundo no se da cuenta de que este es un momento de cambio de piel. Y en este cambio de piel las tecnologías nos van a obligar. En este cambio de piel estamos viviendo una crisis de época, esta crisis de valores que antes decíamos, que nos va a exigir que nazca un nuevo modelo social, nuevo modelo de relacionarnos. Pero en todo ello hay cosas que no deben de cambiar. Nuestra facilidad para comunicarnos, nuestra facilidad para diferenciar entre lo que es información y lo que es comunicación. Siempre hablamos aquí de medios de comunicación de masas y tendríamos que decir medios de información de masas. La comunicación es otra cosa que es lo que estamos haciendo más aquí. Y eso no debería de cambiar. Igual que no debería cambiar la relación entre lo que es un usuario, la diferencia que hay entre un usuario y un ciudadano, una ciudadana. Un usuario, usuaria o ciudadano, ciudadana, ¿no? Creo que son dos sujetos de derecho bien diferentes y que la ciudadanía engloba a lo que es el nivel de usuario. Y en esto yo creo que tenemos que volver a hacer una repensada porque parece que no hemos avanzado mucho. Lo tecnológico ha avanzado abrumadoramente, pero el usuario es tratado solamente como un mero consumidor y no como un sujeto de derechos y de también obligaciones, ¿no? Y ahí es donde deberíamos de ver cómo es esta tecnología consigue que la ciudadanía, con todos sus derechos y todas sus obligaciones, se incorpore a este futuro tecnológico. Yo me callo y le voy a dar la palabra a Joan Barata y a Alejandro Perales. Joan es profesor de Derecho, me han pasado la chuleta, Derecho de la Comunicación, vicedecano de la Facultad de Comunicación Blanquerna en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ha sido jefe de gabinete y secretario del Consejo Audiovisual de Cataluña, autor de diversos libros y artículos sobre regulación de la comunicación audiovisual, profesor visitante en universidades de Italia y Estados Unidos. Ha asesorado a la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, el Consejo de Europa, el Departamento de Estados Unidos. ¿Les va bien? ¿Les va bien después del asesoramiento? Tendría que preguntárselo a ellos. Ha participado, o no te hicieron caso, ha participado en la aprobación y despliegue de normativas y autoridades de regulación audiovisual en países como Albania, Tailandia, Túnez, Colombia, Marruecos, Ecuador, República Dominicana, no incluye España. Y Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, director general de la empresa Impacto, Análisis de Imagen y Comunicación, dedicado profesionalmente a la investigación de mercados y del campo de la comunicación. Ha desarrollado su actividad en áreas como el marketing político y la imagen corporativa, director gerente de marketing de Radio Televisión Española, subdirector general de la empresa de Contexto. Estas cosas quedan muy bien decirlas, pero es importante saber quiénes nos van a hablar y por qué nos van a hablar. Igual que él también se ha presentado a Andreu diciendo yo he hecho estas cosas y lo que sé, lo sé por esto. Es importante este reconocimiento, ¿no? Es profesor en diferentes centros sobre materias relacionadas con la comunicación, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Europea de Madrid, Universidad Ramon Llull, ICADE, CESMA y ADE Traco. Es experto en Comité Económico y Social Europeo en asuntos relacionados con la sociedad de la información, miembro del Foro de Gobernanza de Internet y representa también al Consejo de Consumidores y Usuarios en diferentes órganos. Y si con todas estas cosas no es capaz de ilustrarnos, es que la tarjeta de visita será falsa, pero estoy seguro de que no. Cualquiera de los dos, por favor. Muchas gracias. Gracias al Consejo Audiovisual de Cataluña, de Andalucía. Es una
Vamos mal. No, gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía por haberme invitado y por darme la oportunidad de volver a estar con vosotros después ya de haber colaborado en otras ocasiones. Gracias también a la Universidad de Málaga, porque de hecho yo en esta sala creo recordar que he dado algún curso de verano también sobre estas cuestiones, por lo tanto ha sido un retorno por partida doble. Yo lo que voy a intentar tratar hoy son cuestiones de carácter esencialmente regulatorio, al hilo de lo que es el contexto de nuestra realidad tecnológica. Me ha venido muy bien la presentación previa porque, de hecho, voy a recoger y continuar algunas de las cuestiones, no para cerrarlas definitivamente, pero como mínimo para seguir dándole vueltas a algunas de las cuestiones que se han planteado en la exposición anterior. Y yo lo que voy a hacer para empezar es pues ver un poco, hacer una mínima contextualización tecnológica, aunque yo no sea de ese ramo, para que después podamos entender seguramente mucho mejor las implicaciones jurídicas de esta cuestión. Bueno, lo hemos dicho antes, los servicios cambian, estamos ahora, esto sería un poco el esquema del HBBTV, para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Yo estoy de acuerdo y además yo creo que está bien que lo vayamos diciendo sobre la idea esta del fracaso de la TDT, o si se quiere, no tanto fracaso, pero sí la obsolescencia de la TDT como concepto en este momento. Yo recuerdo que cuando en el Consejo Audiovisual de Cataluña nosotros estábamos otorgando las frecuencias de TDT local, que lo hicimos en un acto público que parecía la entrega de los Oscars, los que obtenían licencias saltaban y se abrazaban entre sí llorando, etcétera. Muchos de ellos ahora ya han tenido que devolver la licencia porque no les sale a cuenta. Ese mismo día aparecían ya en prensa anuncios de televisión conectada, ¿no? Y realmente ya se veía, digamos, que en ese momento, en fin, la operación de la TDT, desde un punto de vista de lo que es la operación del apagado, se hizo muy bien, pero lo cierto es que después la promesa de la interactividad o no tener un buen canal de retorno era algo que realmente era complicado, y por otra parte la TDT como operación política pues estaba bien pensada, pero como operación económica y sobre todo como operación de servicio ciudadano no lo estaba. El mapa de la TDT estaba pensado teniendo en la mente intereses políticos, el equilibrio entre públicos y privados, ahora que hay que hacer una demarcación porque estos no se van a entender con nosotros, etcétera, etcétera, pero el resultado finalmente pues ha sido el que ha sido. En fin, los servicios cambian y vemos aquí, digamos, en lo que sería esta televisión híbrida. Por un lado tenemos lo que es la televisión convencional que nos llega, por ejemplo, a través de una tecnología como puede ser el satélite, que llega a un terminal híbrido, que sería esta parte de aquí, y en cambio, a través de Internet, por este otro lado, nos llega otro tipo de contenido, que son, digamos, las aplicaciones, y también, por ejemplo, lo que se llama el contenido audiovisual no lineal. Para quienes no estén familiarizados con la directiva, en estos momentos ya por contenidos audiovisuales, de acuerdo con lo que es la directiva europea y la ley audiovisual española, entendemos ya no solo la televisión convencional, es decir, la organización secuencial de contenidos, sino también el vídeo bajo demanda, siempre y cuando esté organizado a partir de un catálogo que selecciona el usuario. En esos dos ámbitos nos encontraremos ante ya lo que es audiovisual, y también desde el punto de vista regulatorio esos dos ámbitos serían los ámbitos propios de un regulador audiovisual como el Consejo Audiovisual de Andalucía, ¿no? Ese es un cambio ya importante porque antes esos servicios bajo demanda entraban dentro de la noción de servicios de la sociedad de la información, ¿no? A partir de la nueva directiva entran dentro de esta noción. Por lo tanto, digamos, lo que tiene la televisión, digamos, este nuevo formato híbrido es que a través de sistemas de transmisión de la señal de televisión más o menos convencionales nos llega a la televisión convencional, y a través de lo que sería la banda ancha en un mismo terminal nos llegan aplicaciones que podemos consumir simultáneamente o podemos tener simultáneamente con los contenidos audiovisuales, y también contenido bajo demanda, digamos, en unas condiciones de consumo completamente distintas. Muy rápido, ese sería un poco la cuestión. Y lo cierto es que, bueno, aparecen nuevos servicios.
suministrados por actores muy diversos, algunos de los cuales, digamos, hasta la fecha no se habían dedicado a este negocio. Aquí habría varios links, yo quizá me quedaría con este, más que nada porque nos proporciona una ilustración. No thanks. Vamos a ver si se abre. Yo creo que aquí tenemos una ilustración bastante interesante de los problemas regulatorios a los que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Bueno, esto es una televisión conectada Philips, que en fin, ya mucha gente puede tenerla. También hay que decir que, de acuerdo con ciertas encuestas, hay quienes se compran ufanos, este tipo de aparato, y después lo utilizan para ver la televisión convencional y se olvidan de esto. Pero, digamos, quien se interese por esta cuestión se encontrará en su pantalla, bueno, se encontrará de entrada que Philips está haciendo una cosa que no había hecho antes, que es la de hacerle una especie de preselección de contenidos, es decir, le está seleccionando una determinada oferta audiovisual, cosa que el fabricante de aparatos no hacía hasta ahora. Y después aquí nos encontramos servicios muy diversos. Por un lado vemos aquí que está la pastilla para France 24, que es un, operador de televisión convencional. Después tenemos Picasa, que es un servicio asociado a información, digamos, que permite ver fotos, no tiene nada de audiovisual. Después eBay, que es comercio electrónico y sujeto también a una dinámica distinta. Después tenemos Cartoon Network, que vuelve a ser un canal de televisión convencional, una radio e incluso el acceso a Internet. ¿Qué se nos puede decir? Bueno, en fin, a través del acceso a Internet puedo acceder incluso a páginas de vídeos que compiten con YouTube, por ejemplo, Metacafé, etcétera, etcétera. Pero, casualmente, la experiencia nos dice que si intentamos entrar en Metacafé a través de la pastilla de Internet en un televisor que nos ofrece YouTube, misteriosamente, digamos, será mucho más difícil y mucho más lento bajarse un vídeo de Metacafé que un vídeo de YouTube. Por lo tanto, digamos, este es el escenario ante el cual, digamos, nos encontramos y ante el cual, digamos, seguramente se plantean una serie de cuestiones o de retos regulatorios bastante interesantes y complejos. Bien, ciertas distinciones conceptuales que eran relevantes en términos regulatorios se diluyen. Antes teníamos una distinción muy clara entre lo que era el distribuidor. El distribuidor es el titular de una plataforma que ofrece una serie de canales, como por ejemplo puede ser Ono, Digital Plus, etcétera, etcétera. Este distribuidor, digamos, no es un operador audiovisual en sentido estricto y por lo tanto no está sujeto directamente a la autoridad a las potestades de la autoridad de regulación. Sí que lo eran, en cambio, los distintos canales que forman parte de su oferta. Pero en estos momentos, cada vez más, los distribuidores se están convirtiendo en suministradores de contenidos audiovisuales directamente. Por ejemplo, Ono, los que tengamos Ono, sabemos que por un lado Ono nos facilita el acceso a canales que son responsabilidad de terceros, pero por otra parte Ono tiene su propio catálogo de vídeos bajo demanda. Cuando Ono nos ofrece su catálogo de vídeos bajo demanda, es un prestador de servicios audiovisuales. Cuando Ono nos distribuye canales convencionales, es un simple distribuidor, ¿no? Además, digamos, en estos momentos, los distribuidores, que en muchos casos son compañías de telecomunicaciones, han empezado a entrar en el mercado de contenidos y tienen la posibilidad de ofrecer contenidos premium, por ejemplo, partidos de fútbol, películas, etcétera, etcétera, de tal modo que se encuentran en una situación para competir de forma, digamos, muy intensa y casi en superioridad de condiciones con respecto a los operadores tradicionales, porque si usted accede a contenidos televisivos a través de Imagenio o a través de Ono, sepa que yo le voy a proporcionar el acceso al fútbol, por ejemplo, cosa que usted no tendrá si accede por otros canales. Bueno, broadcasters tradicionales y proveedores de servicios audiovisuales. Bien, antes teníamos, digamos, las cadenas de televisión, los productores de contenidos que han sido mostrados antes, pero ahora, hoy en día, muchos operadores son proveedores de servicios audiovisuales a ratos. Por ejemplo,
Cuando hago alguna presentación de estas en un lugar, digamos, que sea lejano a España, normalmente les muestro la página web del país, la página web de la cadena SER y la página web de Cuatro, ¿no? Y les digo, dígame usted qué página web es de un periódico, qué página web es de una radio y qué página web es de una televisión. Y evidentemente no me lo saben decir. Es decir, las páginas web, digamos, se parecen mucho, y en algunos casos nos encontramos ya en que de modo incluso inadvertido, empresas que pasaban por ser periódicos, por motivo de su entrada a Internet, por el hecho de que tienen una página web o un apartado en el que los vídeos ocupan un lugar preeminente, entran ya dentro de la categoría de proveedores de servicios audiovisuales. Y por lo tanto, en un momento dado, por ejemplo, si un periódico andaluz tiene su propio apartado audiovisual dentro de su página web, y en esa página web, digamos, en ese apartado se cuelga un vídeo, por ejemplo, en periodo electoral que plantea un problema, bien, será el Consejo Audiovisual de Andalucía el competente para intervenir en esa materia. No, es que es un periódico, están regulando la prensa escrita. No, es decir, en estos momentos, digamos, la distinción entre medios se está diluyendo progresivamente. Por lo tanto, digamos que desde un punto de vista regulatorio esto cada vez está menos claro. Incluso entre proveedores de servicios audiovisuales y proveedores de servicios de la sociedad de información. Cuando se hizo la directiva de servicios audiovisuales en Europa, se hizo pensando en excluir a YouTube, porque se hizo sobre la base del concepto de responsabilidad editorial. YouTube, en principio, no es un proveedor de servicios audiovisuales porque YouTube no hace el catálogo de vídeos, no los escoge ex ante. Por lo tanto, lo único que es una plataforma que lo que da es cabida a determinados vídeos. Pero esto se ha complicado bastante, porque en estos momentos, por ejemplo, Antena 3 tiene un canal propio en YouTube que Antena 3 gestiona de acuerdo con su propio criterio. Antena 3 en YouTube, aunque no sea YouTube el responsable, pero Antena 3 en YouTube sí que es un operador audiovisual. E incluso YouTube, cuando en un momento dado se presta a ofrecernos determinados acontecimientos en vivo por propia iniciativa de YouTube, en ese momento YouTube se quita el sombrero de proveedor de servicios de la sociedad de información para convertirse en un proveedor de servicios audiovisuales. Por lo tanto, digamos que eso también ahí se ha transformado. Por lo tanto, bueno, de entrada, se ha dicho antes, la cadena de valor se ha complicado en extremo. Antes teníamos proveedores de contenidos, el broadcaster y el destinatario final con el anunciante de por medio, y ahora todo eso se ha ampliado mucho más, teniendo en cuenta que por en medio se han metido gatekeepers muy potentes, como puede ser el fabricante de televisores, que nos iba a decir en el pasado que el fabricante de televisores iba a tener la capacidad para decidir qué veíamos y qué no veíamos, al menos de manera prioritaria, las telecos. Las telecos ya no son meros cables por los que pasan cosas, las telecos, como se ha dicho antes, quieren tener su pieza, su parte del pastel, y por ello están apostando por controlar, en cierto modo, los contenidos. Una segunda cuestión que nos interesa especialmente aquí. Bueno, se ha alterado lo que podríamos llamar, lo que se llama en inglés regulatory reach, es decir, el alcance regulatorio que nosotros tenemos. Recordemos la pantalla de antes. Es un televisor Philips comprado en Sevilla, en un hogar de Málaga, pero que una de las aplicaciones que, digamos, está conectado a través a Internet, a través de una teleco española, pero que una de las pastillas que tenemos en pantalla es una televisión tailandesa. Bueno, si pasa algo malo, nuestro alcance regulatorio llegará, si se quiere, al fabricante de televisores, llegará hasta la compañía de telecomunicaciones que nos permite acceder al contenido, pero no podremos llegar a quien es el responsable último y en realidad del contenido, que es esa cadena de televisión tailandesa. Por lo tanto, digamos, en estos momentos, y eso ya lo apunto, los problemas de alcance regulatorio, es decir, las regulaciones pueden seguir existiendo, pero el alcance de las mismas, la capacidad que tiene el regulador para poder atrapar al último responsable, se ha relativizado en gran medida. Y eso puede llevar a la tentación de
progresivamente ir responsabilizando al intermediario. Es decir, como no puedo llegar al final, voy a ver si le impongo obligaciones a quien está entre medio. Eso es la lógica, por ejemplo, en materia de protección de la propiedad intelectual de la ley Sopa y Pipa en Estados Unidos, o también la lógica de la ley Sinde en España. No puedo atrapar al que está al final de todo, voy a intentar atrapar al de medio. Que eso plantea grandes problemas de proporcionalidad, de censura, etcétera, etcétera. Pero eso es un problema que yo creo que en estos momentos es el problema mayor en cuestiones regulatorias en estos momentos. Y acompañado de todo eso, pues la idea de la dilución de responsabilidad editorial, ¿no? Es decir, antes era muy claro, había una cadena de televisión que era responsable de los contenidos. No, bueno, es que a través de Retevisión, o a través de Avertis, o a través de tal, es que nos transmite la señal. Bueno, quien transmite la señal ya no tiene ninguna importancia. Es decir, no puedes decir que sea el responsable, del mismo modo que si yo insulto a alguien por teléfono, la compañía telefónica no tiene ninguna responsabilidad. Pero desde el momento en que, por ejemplo, un fabricante de aparatos de televisión nos ofrece el acceso a un canal con el que ha llegado a un acuerdo y nos está facilitando y nos está priorizando el acceso a ese canal, ahí habría o no habría una porción de responsabilidad. En nuestro actual sistema jurídico, la responsabilidad no se corta en porciones. Si es Franz Van Catra, que lo teníamos ahí, el que comete la ilegalidad, en estos momentos ni podremos perseguir a Philips, ni podremos perseguir a la compañía de telecomunicaciones que nos facilita el acceso. O llegamos a Franz Van Catra o no podremos hacer nada. Por lo tanto, esa es una cuestión que yo creo que es particularmente bien. Por lo tanto, claro, ¿cuáles son los retos reguladores? Pues que hay reguladores diversos y regulaciones diversas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tú puedes tener que en la pantalla esa, pues tú tengas una pastilla para una cadena francesa, por lo tanto el regulador será francés, en última instancia, una pastilla para la CBS, por lo tanto, si hay algún problema tendrás que ir a ver a la FCC. Hay una pastilla que da acceso a un servicio a la sociedad de información, por tanto tendrás que irte a un Ministerio de Industria, si es el caso. Es decir, reguladores diversos y además se aplican regulaciones diversas, porque los problemas que se podían plantear en esa pantalla son de muy distinto orden. Tú puedes decir, se plantea un problema de pluralismo porque hay solo cadenas de televisión que son de una determinada ideología. En virtud del principio de pluralismo, tendríamos que poder obligar a Philips a poner una amplia variedad ideológica de cadenas. Un problema de derecho a la competencia, ¿no? Es decir, claro, Philips, como tiene un acuerdo con este y este, lo que hace es abusar de su posición dominante y no pone a los otros. Bueno, aquí, como digo aquí también, no solo es una cuestión de distintas regulaciones, de distintos reguladores y de la existencia de distintos actores, sino que además hay distintos intereses generales en juego, porque es muy distinto la protección del pluralismo que la protección de la libre competencia. Incluso ahí en la cuestión de que a través de Internet, si tú entras por la pastilla de Internet y Internet te va más lento, es un problema de neutralidad en la gestión de la red, por lo tanto ahí tendría que intervenir quizá el regulador de las telecomunicaciones. Por lo tanto, ahí están convergiendo, digamos, intereses generales distintos, todos ellos dignos de protección, reguladores distintos, regulaciones distintas. E incluso diferentes expectativas en términos de protección regulatoria, ¿no? Es decir, el ciudadano que se sienta delante de un televisor convencional, bueno, quizá continúa esperando que la protección que los poderes públicos le ofrecen es la misma protección que ofrecían anteriormente cuando se sentaba ante un televisor. Y si cambia, digamos, esa oferta, bien, el espectador tendrá que entender que no está protegido del mismo modo, ¿no?
Porque antes entendíamos que, bueno, en fin, un aparato de televisión, como dijo el Tribunal Supremo americano en su día, es un invitado inesperado en el salón de nuestra casa. Pero gracias a la regulación sabíamos que ese invitado inesperado no haría nada inapropiado con nuestros hijos y no, en fin, no se bajaría los pantalones, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos, ese invitado inesperado lo hemos puesto en el salón y, digamos, las cosas que puede hacer ese invitado inesperado en nuestro salón no son las mismas, es decir, tiene una mayor capacidad para hacer cosas feas, digamos, que la que tenía anteriormente. Por lo tanto, esa es una cuestión de las diferentes expectativas, también en función de los terminales. ¿Podemos decir que si consumimos algo por teléfono móvil, aunque sea lo mismo que podríamos consumir con una Smart TV, lo vemos de modo distinto? Es decir, esa es una cosa que, de algún modo, desde el punto de vista del regulador, habrá que averiguar, ¿no? Porque una de las funciones principales de un regulador es satisfacer las expectativas de protección regulatoria que en un momento dado un ciudadano tiene cuando accede al mundo, a la esfera pública, a través de un determinado terminal. Por ejemplo, es decir, por así decirlo, la televisión convencional, tal como la conocemos, Canal Sur, se puede consumir por un televisor normal, pero se puede consumir por Internet, a través de un iPhone, un iPad, etcétera, etcétera. El servicio es exactamente el mismo y jurídicamente es exactamente lo mismo. Se consuma por Internet, se consuma por cualquier medio, se consuma por cualquier terminal. Pero, digamos, ¿la expectativa de protección regulatoria será la misma o no por parte del ciudadano? ¿No? ¿Espera menos o más? ¿Entendemos que el ciudadano que accede a través de un teléfono móvil y que por lo tanto tiene que hacer una serie de operaciones para ver Canal Sur ha tomado mayores decisiones y por lo tanto es mucho más responsable que el que lo hace a través de un televisor? ¿Que el que lo hace a través de un iPad porque tiene un cierto grado de alfabetización digital, digamos, sabe más lo que se trae entre manos que el que tiene un televisor en su casa? Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Y no sé si está clara del todo esta cuestión. Bien, entonces, espere que nos hemos perdido la otra, ¿no? que era la buena. Bueno, esto, digamos, es un poco lo que sucede, si se me permite la broma. Esta no es una foto del día de la defensa de mi tesis doctoral, esto es una una idea que la cogí de una presentación de una persona que le dije que me parecía interesante, porque Ofcom es el regulador británico, digamos, el regulador más importante que en estos momentos existe y de mayor calidad, digamos, que en estos momentos existe en el mundo, y en estos momentos está pues en esa situación, ¿no? Es decir, es un pequeño regulador nacional que tiene que luchar contra, no ya los broadcasters tradicionales, sino grandes empresas multinacionales que se han agrupado entre sí para, de algún modo, vacilarlo un poco. Bien, por aquí. Bien, ¿cómo regular? Bueno, yo aquí plantearía simplemente las preguntas, es decir, tenemos nuevos actores que no están acostumbrados a ser regulados, a menos desde ese punto de vista. Las telecos, YouTube, los que fabrican televisores, ¿no? Y entonces la cuestión es si de entrada pueden aceptar ser regulados. Recordemos también una cosa, hay un peligro. Si decimos que regulamos, por ejemplo, YouTube, ¿no? Y le decimos a YouTube, cuidado, porque según lo que deje usted colgar, nosotros le vamos a sancionar, el efecto que se producirá es que YouTube, digamos, habrá lo que se llama el chilling effect, es decir, YouTube de algún modo se autocensurará, digamos, para evitar tener problemas, ¿no? Es decir, quienes actuarán de forma, digamos, regulatoria será en realidad el sector privado. Pero en todo caso, ese riesgo existe siempre, yo creo que, y esta es una de las cuestiones que les quería destacar más. El dilema no es, en estos momentos, a la vista de todo esto, entre barra libre y regulación. No. Es que si los poderes públicos no intervienen regulando de alguna forma, serán las grandes corporaciones privadas quienes regularán el flujo de la información. Porque al final quien decidirá lo que pasa o que no pasa por el tubo será el operador de telecomunicaciones. Si tú no obligas al operador de telecomunicaciones a comportarse de un determinado modo, a lo mejor dejará pasar YouTube, pero no dejará pasar Metacafé y dirá, es mi libertad. Nadie me regula, yo decido quién pasa y quién no pasa.
Si no regulamos de algún modo YouTube, nos encontramos en la situación en la que ahora nos hallamos. Es decir, ahora en la actualidad, en fin, la presidenta lo sabe, los miembros del Consejo lo saben, si hay que en un momento dado sancionar a alguien o retirar un contenido, en fin, primero hay que impetrar perdón al cielo, después al conjunto de los operadores, aguantar una tormenta mediática impresionante y ser acusado de censor, pero en cambio YouTube retira un vídeo de la noche a la mañana sin dar explicaciones, sin dar trámite de audiencia, sin que sea posible un recurso, porque supuestamente se han incumplido sus propias normas privadas. Y si le gusta bien, y si no, pues mire, se va a otro sitio. Por lo tanto, digamos, cuidado, porque no es la tensión entre, bueno, la libertad idílica de Internet, todos somos iguales, etcétera, etcétera, y una intervención estricta del Estado. No, no, es que la regulación quizá, digamos, tiene que ser el instrumento para evitar una regulación corporativa de Internet, en la cual, digamos, el Estado tiene poco que hacer. ¿Por qué es verdad? Porque realmente el Estado sabe muy poco de lo que sucede en Internet. ¿Cómo sabe el Estado cómo gestiona un operador de telecomunicaciones o red? Ese es el gran problema de la neutralidad. El Estado puede decir, oiga, que usted está discriminando determinados contenidos. Y el operador de telecomunicaciones dice, no, no, en fin, lo que pasa es que hubo un atasco en mi red y tal. El Estado no puede saber, digamos, qué había pasado en realidad. Ese es uno de los problemas principales. Bien, ¿es la educación una solución real? Bueno, seguramente no. Sabemos que la educación audiovisual en el sentido clásico del término incluso se considera que ya está un poco, digamos, superada. En Estados Unidos, incluso y en el mundo anglosajón, se ha llegado a constatar que cuando en una escuela se les ha dicho a los estudiantes estos contenidos son buenos, estos son malos, automáticamente el consumo de contenidos malos aumenta exponencialmente. Pero, en todo caso, lo importante es que, bien, una determinada educación digital, en todo caso sí, pero cuidado, porque en muchos casos la media literacy, la educación audiovisual, se está utilizando por reguladores en muchos países de Europa para, de algún modo, sacarse las responsabilidades de encima. Oiga, mire usted, esto es muy complicado, o de las puertas al campo, que es un clásico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en fin, educamos a la gente, mostramos nuestra cara amable y la intervención pública que la haga otro si se atreve. Bueno, la otra cuestión es cómo reconstruir la noción de responsabilidad editorial y la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios, ya me he referido antes, y finalmente, simplemente para acabar, bueno, la cuestión es si la autorregulación y la corregulación son, por lo tanto, una solución. Bueno, yo creo que seguramente no habrá más remedio que acudir, en muchos casos, a ese tipo de fórmulas, ¿no? Es decir, usted, fabricante de televisores, saldrá ganando y venderá muchos más televisores si usted forma parte de un sistema de autorregulación en el cual se garantiza a quienes reciben los contenidos que su televisor tiene mecanismos para evitar contenidos perjudiciales. Bien, pero eso exige o bien un sistema bien gestionado y bien entendido de corregulación, que en España yo creo que lo único que existe es autocontrol, porque fuera de autocontrol, digamos, lo único que se entiende por autorregulación es yo hago lo que me da la gana, eso es la autorregulación en España, o yo creo que es aconsejable echar un vistazo al modo en el que en el Reino Unido se ha emprendido un sistema de corregulación del vídeo bajo demanda. El Reino Unido era muy crítico en el proceso de elaboración de la directiva sobre la necesidad o no de regular el vídeo bajo demanda, y al final lo que ha articulado es una especie de autoridad privada que regula los contenidos bajo demanda con la participación de la industria, y solo si se produce un conflicto de interpretación o no se obedece lo que dice ese organismo de autorregulación, entonces interviene Ofcom. Pero solo en ese caso. Bien, seguramente, digamos, habrá que avanzar hacia ese tipo de esquemas, teniendo en cuenta además que aquí hay una cuestión en la cual la cooperación europea es fundamental, porque ya vimos que se puede ofrecer France 24, etcétera, etcétera, pero es que también hay que avanzar hacia sistemas, digamos, de una cierta consistencia regulatoria a nivel internacional. Y yo creo que en ese terreno, por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Andalucía, junto en su día con el de Cataluña, en la iniciativa para regular los contenidos en el ámbito del conjunto del Mediterráneo, pues puede ser también
responde a esa idea de la necesidad de internacionalizar parámetros regulatorios para poder conseguir a nivel internacional lo que a veces no puedes conseguir a nivel nacional porque te viene de fuera. Bueno, hay muchas más cosas y mucho más complejas, pero yo lo que quería hoy, como mínimo, es, al hilo y continuando un poco lo que se había dicho en la primera ponencia, pues exponerles un poco dónde estábamos en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por la brevedad y por saltar con más interrogantes, ¿no? Quiero recordar que no sé si fue antes de la época ilustrada del Renacimiento europeo occidental, de esto que creó nuestra cultura actual, los chinos, el emperador chino decidió hundir la flota para evitar la contaminación que llegaba de fuera, en un momento en el que China ya podría haber conquistado el mundo mundial. Hundió la flota, reforzó la muralla china y se aisló de todas estas contaminaciones, encontrando la solución. Hoy China se abre al mundo del comercio y, sin embargo, ha encontrado una solución aquí con la censura en Internet, ¿no? Han ido a por lo drástico, como los países árabes, ¿no? No creo que sea la solución, pero de alguna manera habrá que empezar a encontrar cómo regular los flujos, ¿no? Por favor. Sí. Bueno, buenos días, tardes ya. Quiero en primer lugar agradecer, lógicamente, al Consejo Audiovisual Andaluz y a su presidenta y a sus consejeras. Iba a decir el Consejo Audiovisual Catalán de Andalucía, que quedaba muy bien. Como digo, a su presidenta, a sus consejeras y consejeros que son siempre tan amables con alguien que representa, no digo que a los usuarios, pero sí intentan representar los intereses, ¿no?, que los usuarios puedan tener en el entorno audiovisual. Y, en fin, no soy capaz de mover a la inversa la flecha del tiempo, pero voy a intentar ser lo más breve posible en una intervención que va a intentar ser fundamentalmente complementaria a las dos brillantes y magníficas intervenciones de Andreu y de Joan, simplemente aportando esto, aportando una visión de lo que pueden ser, bueno, los intereses de los usuarios y también sustrayéndome la tentación de comentar algunas cosas bastante sustanciosas que han comentado o que han expuesto ambos, ¿no? Empezaría diciendo que si estamos hablando de los retos regulatorios y muy especialmente de los retos regulatorios desde el punto de vista, insisto de nuevo, de los intereses de los ciudadanos, no voy a entrar en cuestiones que son enormemente atractivas, como es precisamente el desafío regulatorio en un entorno de convergencia tecnológica, cuando todavía seguimos funcionando con criterios de verticalidad normativa, ¿no? O el problema, digamos, tan importante también de la globalización o incluso de la neutralidad tecnológica, temas todos ellos que han sido expuestos en la intervención anterior, ¿no? Pero sí diría que uno de los elementos, digamos, subespecie, desde el punto de vista de los espectadores, ¿no?, que significa un mayor cambio en el nuevo entorno de la televisión digital o de las comunicaciones electrónicas, por ser más exacto, es las modificaciones en el estatuto, por decirlo así, de los espectadores y, por decirlo así, también en la cadena de valor audiovisual, ¿no? Si en el entorno clásico, en el papel tradicional de los ciudadanos, en ese entorno audiovisual clásico, se componía, digamos, de diferentes aspectos o de diferentes roles que se ensamblaban, los ciudadanos eran usuarios y clientes de los medios y de los dispositivos, clientes cuando se trataba de dispositivos de pago o de medios de pago, canales de pago, usuarios en términos generales, tanto en los gratuitos como en los de pago, tanto en los públicos como en los privados. Si además de usuarios de determinados dispositivos y por lo tanto sujetos de derecho en relación a esos dispositivos y a lo que esos dispositivos les aportan y a las expectativas que tenían sobre las aplicaciones o la utilidad de esos dispositivos, también eran receptores, evidentemente, y consumidores de esos mensajes y también eran y somos todavía sujetos de derecho en cuanto a los contenidos de esos mensajes y, por lo tanto, una parte importante de la regulación tiene que ver con eso, con también las expectativas, las bondades, los efectos negativos que esos contenidos puedan tener sobre los diferentes públicos. Los ciudadanos también tenían derechos como objeto de referencia, por decirlo así, como parte del mensaje, puesto que una parte importante del mensaje, los medios tienen una dimensión especular, a veces especular como los espejos que distorsionaban en el Callejón del Gato que decía Valle Inclán, pero bueno, especular al fin y al cabo, y ahí aparecen una gran cantidad de ciudadanos que también tienen derechos en la medida en la que son tratados
son abordados y son, digamos, reflejados o construidos a través de los medios de comunicación. Los ciudadanos, además, tenían un papel de mercancía importante, y yo creo que aquí es importante hablar de espectadores y no de audiencia en un sentido técnico por esto, puesto que la audiencia en realidad es la cosificación de los espectadores para su cuantificación como puntos de audiencia que vender al verdadero cliente tradicional de las televisiones, que son los anunciantes. Es decir, el negocio de la televisión, en la medida en la que fundamente es vender espectadores o vender audiencia a los anunciantes, la audiencia ha jugado tradicionalmente un papel de mercancía a vender, pero también y progresivamente otro papel también, digamos, otra dimensión cosificadora o alienadora o de mercancía también, que es su característica como dato a ofrecer en el mercado. Y eso, en el entorno de la digitalización y de la interactividad, esa dimensión mercantil, ¿no?, de mercancía del espectador o del receptor de mensajes o del usuario de los medios como dato a vender, ¿no?, eso que hoy se llama el petróleo del siglo XXI, la minería de datos, el papel importante, el valor tan importante que tiene desde el punto de vista del negocio, la recabación, la captura de esos datos y su ofrecimiento en el mercado, pues es también un elemento importante. A todos estos, digamos, roles, ¿no?, como digo, ensamblados, que los ciudadanos representaban en el modelo tradicional de la televisión o de los contenidos audiovisuales, cuando pasamos de esto que se llama los mass media, los social media, cuando pasamos a la televisión interactiva, cuando pasamos a las comunicaciones electrónicas, a la digitalización, se unen además dos elementos que ya de algún modo estaban presentes también en la televisión convencional, pero que adquieren una relevancia muy importante, que son los ciudadanos como generadores de contenidos, esto que se llama los contenidos generados por los usuarios, que, insisto, en la televisión convencional ya han dado lugar a muchos programas. Los programas de Candid Camera, estos programas de cámara oculta, ya eran, digamos, una especie de avanzadilla de lo que es los contenidos generados por los usuarios, pero que eso adquiere una relevancia importantísima, que vemos en YouTube, por ejemplo, y los ciudadanos como emisores directamente de mensajes y, por lo tanto, como sujetos de derechos, pero también de obligaciones en tanto que emisores, que quizá puede ser un elemento digamos, más diferenciador del entorno interactivo. Es la interactividad la que ha permitido que los tradicionalmente reconocidos únicamente como receptores de mensajes pasen también a ser emisores, insisto, con lo que eso conlleva de derechos y de obligaciones, en tanto que ciudadanos particulares. Por tanto, si pensamos en los derechos de los ciudadanos y en cuál puede ser la traslación, tenemos que empezar por recordar, aunque sea muy brevemente, que al final los derechos de los ciudadanos, los derechos de la ciudadanía en el ámbito audiovisual se conforman en una especie de triángulo cuyos lindes serían, por un lado, el artículo 20 y, de forma muy específica, el derecho a recibir información veraz, por lo tanto, la obligación que tienen los emisores de información a ser veraces en esa información, la libertad de expresión, la libertad de opinión, información, expresión y opinión, es evidente que presentan grandes diferencias desde el punto de vista de su concepción, ¿no?, como derechos y como obligaciones, y no voy a detenerme demasiado en ello. Por otro lado, el artículo 51 de la Constitución, que es el que establece de una forma genérica la protección de los consumidores, el reconocimiento de los derechos, al menos a la salud y a la seguridad de las personas, el derecho también de organizarse y el derecho de participar, en tanto que consumidores y usuarios, que, como también se decía aquí, es una dimensión de la ciudadanía, una dimensión cuando los ciudadanos, digamos, intervienen en la sociedad en ese rol de consumidores y usuarios específicamente, y eso es lo que reconoce fundamentalmente el artículo 51 de la Constitución. Y luego, digamos, el tercer linde sería todo un entramado de derechos que están en el título primero fundamentalmente, pero no solo fundamentalmente, que son los derechos de la personalidad, y lo que el Tribunal Supremo ha llamado, en el caso de la protección de datos, derecho personalísimo, que es el derecho a la propiedad de los datos personales, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, la protección de la juventud y de la infancia. Todo esto eran derechos que tradicionalmente, al menos, digamos, en papel, quedaban reconocidos para los ciudadanos en su relación con los medios y con los sistemas de comunicación. De forma más específica, la Ley General de la Comunicación Audiovisual establece, a veces de una forma un poco vaporosa o literaria, no sé muy bien cómo decirlo, desde luego poco intuitiva, ¿no?, cuando se refiere a estos derechos, algunos, como por ejemplo la variedad. Los ciudadanos tienen derecho a una variedad. ¿Una variedad de qué? Pues parece que una variedad de oferta en el entorno audiovisual,
que podría concretarse en una variedad de oferentes, ¿no?, en el entorno audiovisual, una variedad de productores, y por eso hay alguna referencia específica que una parte de ese contenido tiene que ser de productores independientes, de origen, por eso se establecen también unas cuotas, digamos, de origen, ¿no?, de producción europea, etcétera, que tienen que difundirse. La diversidad, la relación entre variedad y diversidad tampoco queda demasiado clara en la norma, pero al menos parece que los ciudadanos tienen un cierto derecho a que al menos de modo global se les garantice una diversidad en cuanto a los géneros que recibe, la posibilidad de acceso a eventos de interés general, que como saben ustedes está regulada, el pluralismo, que en el caso de y eso también es un precepto constitucional, en el caso de los medios públicos es un pluralismo, por decirlo así, intrínseco, es decir, una obligación de que el medio público sea plural en su propia oferta y que, desde el punto de vista del panorama audiovisual general, pues es un pluralismo que debe ser, digamos, satisfecho globalmente, es decir, que al final la resultante última del panorama arroje, digamos, un quantum, ¿no?, de pluralismo o de variedad desde el punto de vista de esas ofertas sociales, culturales, políticas, que se compadezcan además con la realidad social, cultural y política del país en cuestión, en este caso, y hablando de la Ley 7 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual del Estado español. La veracidad es otro de los elementos que aparecen recogidos como derechos de los espectadores, como derechos de los ciudadanos en su relación con los medios de comunicación, en un elenco amplio también de conceptos más o menos alambicados, ¿no?, que trufan, digamos, también la legislación en diferentes artículos, no voy a detenerme en ello, pero en fin, la obligación de identificabilidad, por ejemplo, de la naturaleza comercial de determinados contenidos frente a los contenidos no comerciales, o la obligación de diligencia profesional para cumplir con el precepto de veracidad, que no es contar la verdad, sino contar aquello que honradamente uno considera que es cierto, es decir, no ser mendaz, no mentir, que no haya dolo, digamos, en la actuación del profesional, ¿no? La diferenciación entre información y opinión, que ya venía en toda la legislación digamos, de la televisión pública y de sus diferentes estatutos, ¿no? Y luego el derecho de réplica y el derecho de rectificación, es decir, el derecho de réplica de aquel que es directamente aludido en un determinado contenido, o de rectificación de cualquiera que pueda aportar luz, digamos, a un tipo de contenido o a un tipo de información que pueda considerarse errónea, ¿no? También habla la Ley 7/2010, ¿no?, del derecho de participación. Un derecho de participación que también, desde el punto de vista de las televisiones públicas, estaba más o menos tasado en la normativa, incluso ya con algún reglamento de desarrollo en algunas televisiones públicas, como puede ser el caso de la televisión pública estatal, ¿no?, al derecho de acceso. El derecho de consulta perceptiva, que se concreta en la presencia de los ciudadanos organizados en los consejos asesores de las televisiones públicas, pero que en la ley, digamos, se extiende también como una participación general, al menos en dos aspectos, ¿no?, en la participación en la elaboración de códigos de conducta audiovisuales, que es una lectura que podemos hacer con la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual, no me voy a detener demasiado en ello, pero que ya, digamos, sanciona la obligación que tienen los oferentes cuando desarrollan un código de conducta también audiovisual de contar, al menos, digamos, perceptivamente, no de forma vinculante, con los ciudadanos, y también su participación en los ámbitos de resolución de conflictos. También, por ejemplo, en los códigos de autorregulación, como puede ser el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, o cualquier otro código de regulación voluntaria existente, o incluso, como se contempla todavía, mientras no se derogue en esta Ley 7/2010, un consejo consultivo de participación ciudadana, que dice la ley, en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que veremos ahora en el nuevo macroórgano que queda, si eso tendrá alguna cabida o no la tendrá, ¿no? Que yo más bien pienso que no, pero habrá que ver. Y luego, por último, digamos, el respeto a los valores constitucionales, que de nuevo vuelven a estar presentes en esa normativa específica audiovisual, la dignidad, la no discriminación, la protección de los menores, la no emisión de determinados contenidos que puedan incitar al odio, a la violencia, en fin, cuestiones ya casi no, que tienen que ver con el Código Penal. Eso es lo que tenemos en el ámbito audiovisual. ¿Qué teníamos en el ámbito de Internet? Porque estamos hablando de la convergencia tecnológica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora con la televisión interconectada? ¿Qué pasa con la TV Everywhere? ¿Qué pasa con
todo este mundo en el cual, más allá de las discusiones bizantinas que se han mantenido mucho tiempo sobre si íbamos a ver la televisión por Internet o íbamos a navegar por Internet a través de la televisión, pues digamos nos encontramos ya encima de los muebles, del mobiliario de una buena parte de los ciudadanos. Bueno, pues que cuando pasamos de ese mundo, porque efectivamente se hizo un corte bastante claro, no pacífico, pero bastante claro en la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales. Yo tuve ocasión de elaborar el dictamen del Comité Económico y Social para esa directiva y recuerdo grandes discusiones y la presión no solamente de Google, sino la presión, por ejemplo, de los editores de diarios, ¿no? que efectivamente estaban cada vez trufando con mayores contenidos audiovisuales sus páginas, pero querían quedar fuera, ¿no? Tampoco fue pacífica la discusión con Ofcom, efectivamente, sobre el tema de vídeo bajo demanda, pero digamos que ahí se estableció un límite que algunos pueden considerar artificial, que una ocasión perdida de hacer una legislación más convergente en materia de comunicaciones audiovisuales, pero electrónicas, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y en el caso español, lo que sí es importante tener en cuenta es que la legislación, la Ley 34/2002, también con su modificación con la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, reconoce al menos una serie de derechos que efectivamente en la cadena de valor muchas veces van asociados al proveedor del servicio, que es el que está más cerca, efectivamente, que permiten la interrupción de ese propio servicio de contenidos, de sociedad de la información, en unos supuestos más o menos tasados, que, como todos saben, es el derecho a la salud de los consumidores y los usuarios, con lo cual eso enlazaría con los contenidos que también se restringen o se prohíben, dependiendo del caso, en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, bebidas alcohólicas, etcétera, productos financieros, el respeto a la dignidad de la persona y el principio de no discriminación, que también enlazaría, por lo tanto, en los dos ámbitos podríamos encontrar regulación en favor de los ciudadanos en estos temas, la protección de la juventud y de la infancia, que vuelve a estar otra vez en los dos ámbitos, y bueno, la garantía del consentimiento para la recepción de determinados contenidos comerciales, no solamente en el caso del spam, sino también en el caso de la utilización de los datos personales, por lo menos en parte. Y bueno, y como saben ustedes también, ese supuesto que se introdujo a partir de la modificación de la ley SINDA, etcétera, de propiedad intelectual, que también afectaría a los ciudadanos, como antes decía, en la medida en la que son generadores cada vez más de contenidos, y no solamente sujetos pasivos de la utilización de contenidos que han satisfecho o no los derechos de propiedad intelectual. Estamos ahora mismo también en puertas de que haya una modificación bastante importante que el Gobierno tiene planteada sobre el tema de la copia privada, los derechos de propiedad intelectual y la propia ley SINDE, que va a ser verdaderamente sorpresiva, creo yo, dentro de muy poco. Y eso nos llevaría, y con esto voy a terminar, a ese desafío regulatorio, que en definitiva se concretaría en esto, ¿no? ¿Cómo podríamos mantener e incluso cómo podríamos incrementar en un momento en el que todos pensamos que se va a reducir, que es un canto un poco optimista, pero cómo podríamos mantener e incluso incrementar en un entorno transmedia, como es el entorno en el que estamos hablando, y un entorno de consumo no lineal de contenidos audiovisuales, los derechos que ya han ido adquiriendo históricamente los ciudadanos como espectadores. Bueno, no es fácil, evidentemente. Algunos derechos caen por su propio peso, como son los derechos asociados al servicio lineal. Que exista o no una regulación de horarios, pues evidentemente cada vez tiene menos importancia. Ayer comentábamos, mi hija que solamente ve la televisión a través de la tableta, pues que haya horarios regulados realmente, digamos, le protege muy poco, ¿no? Entonces, no hay que dejar esto, porque todavía hay un consumo convencional y se hace una televisión importante, no podemos caer en el espejismo de que un sector, digamos, se hipostasíe como si fuera el conjunto de la sociedad, pero es evidente que hay que ir pensando en otros modelos, ¿no? Entonces, seguramente hay aspectos que no tendrán importancia, pero hay otros aspectos, por ejemplo, como el etiquetado de contenidos y como la posibilidad de filtrados en destino cada vez más sofisticados, no el bloqueo de un canal, sino la posibilidad de bloqueos asociados a programas concretos convenientemente etiquetados, y no solo por su calificación de edad, sino también en cuanto a diferentes elementos de contenido, un poco en la línea de lo que es el código PEGI en el ámbito de los videojuegos, etcétera, ¿no? Y, digamos, experiencias que se remontan pues, a las cosas que hacía Gebner, ¿no? De las escalas allá en los años 70, ¿no? y que dieron lugar al V-Chip y todo este tipo de cosas. Ahí hace falta, yo creo que una labor importante. Mantener el concepto de derechos civiles, en un sentido genérico, y un elemento muy importante, que es la integración, es decir, las brechas digitales, no la brecha digital. Las brechas digitales, que evidentemente adquieren una importancia cada vez mayor en las comunicaciones electrónicas, van a requerir también de un esfuerzo importante desde el punto de vista de los derechos civiles para la cohesión y para la integración social.
la protección de la privacidad de los datos personales, que es algo absolutamente clave, y además clave, pero clave también desde el punto de vista realista, es decir, estamos en un mercado que no se puede embridar, estamos en un mercado que no se puede detener, por lo tanto hay que ser realista, encontrar, digamos, un modelo de protección que al mismo tiempo sea compatible con la dinámica del mercado de las comunicaciones electrónicas, y ahí yo creo que hay un desafío muy importante. Ayer el Grupo 29 acaba de hacer una declaración sobre Google en relación a estos temas, y yo creo que ahí realmente todavía hay mucho que hacer por ambos lados, por cambiar un poco la idea de la regulación, pero también, desde luego, por digamos, esa posibilidad de hacer cualquier cosa, ¿no?, amparado uno en su dominio tecnológico que tienen muchas veces los proveedores. No inducir a errores en cuanto a la forma, en cuanto a los contenidos, eso sigue siendo válido, es decir, si un contenido es comercial, saber que es comercial, que aquello que se dice y que se predica de unos productos o bienes o servicios que se ofrecen sea cierto o no. La transparencia de los emisores en un doble sentido, ¿no?, que sepamos quiénes son, cuáles son sus intereses y todo lo que tiene que ver con la neutralidad tecnológica, que es una parte de la transparencia. Es decir, ¿por qué usted toma determinadas decisiones en el mercado de ofrecer determinadas posibilidades y no otras? Y la obligación, por lo tanto, que puede tener de ofrecer a los ciudadanos una amplia variedad de contenidos, especialmente cuando no se puede acceder a ellos por otro lado, ¿no? Y luego, por último, y con esto termino, la participación de los ciudadanos. Es evidente que los órganos de autorregulación, las autoridades reguladoras, son absolutamente fundamentales. No son solo fundamentales desde un punto de vista autonómico, desde un punto de vista estatal, desde el punto de vista europeo, donde todavía falta una autoridad regulatoria en materia audiovisual, sino, yo diría, desde el punto de vista mundial. Es decir, que hace falta también compatibilizar un concepto de autoridad reguladora con un progresivo protagonismo y empoderamiento, no ya de la industria, que ya lo tiene, sino también de la ciudadanía, de la sociedad civil ahí, ¿no? Y ahí habría mucho que discutir, tanto sobre las diferencias en la regulación voluntaria entre los modelos de regulación y de autorregulación y corregulación, por ejemplo, como son entendidos en la literatura comunitaria europea, o aquello que algunos llaman ahora autorregulación regulada, ¿no?, que no es ni la autorregulación ni la corregulación, pero que en algunos ejemplos, como el que acaba de poner Joan aquí, es bastante interesante seguir como pista, ¿no? Y también lo que está pasando, por ejemplo, con el tema, y Ofcom ahí también ha sido muy activa en el tema de publicidad de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y nada más, muchas gracias.